Invitada de hoy. Katia, qué bueno que estés aquí. Bienvenida a la Universidad Industrial de Santander, bienvenida a la biblioteca y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy agradecida, Pedro, muy contenta por este encuentro con la UIS. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Una de las razones por las cuales he invitado a Katia Adawi a este espacio es porque hace poco salió un libro del que quiero que ella nos hable, que se llama Bibliotecas. Ese libro recoge las experiencias de algunos escritores latinoamericanos, eh, de sus experiencias, digo, sobre las bibliotecas que ellos han tenido, en donde han estudiado, en donde han pasado horas entregadas a la lectura. Entonces, de hecho, la primera escritora, el primer texto de este libro llamado Bibliotecas, que es un homenaje, de hecho, a las bibliotecas, es de Katia Dawi. Comencemos por ahí, Katia. Cuéntanos un poquito de ese hermoso libro. Sí, bueno, este libro lo hace Ediciones Godot, que es una editorial independiente muy importante y muy linda acá en Argentina. A mí me llamó algo la atención y es que en Perú nos llamamos bibliotecas a la repisa o al estante de nuestra casa. Ajá. Entonces, para mí fue un conocimiento saber que la biblioteca también es la repisa de la casa y no la biblioteca pública o la biblioteca universitaria de la UIS tal como la conocemos, ¿no? Entonces, tuve que cambiar un poco mi chip y enterarme que era la repisa familiar. Y eso para mí fue hermoso, ¿no? Con qué primeros estantes que crecimos, ¿no? ¿Qué libros había en casa? Entonces, yo tuve la suerte de tener papás muy obsesivos con sus lecturas. Quiero decir con eso que mi viejo solo leía Agatha Christie y mi mamá Ajá. solo leía la Biblia, ¿no? Ajá. Entonces, pero ver que ellos eran tan obsesionados con sus lecturas me hizo a mí también una apasionada de, por ejemplo, ahora leo toda la obra de un escritor o escritora, ¿no? O sea, descubro a alguien que me gusta, por ejemplo, George Sanders, y le leo todos los cuentos, todas las novelas, y me doy cuenta que esa técnica es uterina, o sea, me proviene de algo que bebí prácticamente en la infancia, ¿no? Entonces, es un lindo libro porque hay autores muy, muy importantes de Argentina que están contando, como Selva Almada o Dolores Reyes o Siete Case o Edgar Scott, que están contando ese vínculo íntimo, ¿no? También está Martín Cohen, eh, también está el dolor de separarte y quién se lleva qué libros cuando te separas, ¿no? De un vínculo o de un afecto que ha sido tan importante. Entonces, está la celebración del conjunto, pero también la tristeza del desguace, ¿no? Todo eso está en ese libro y no es académico, entonces es lo que más me gusta a mí, es como un ensayo muy íntimo, muy personal y cualquiera que tenga un libro, aunque sea en casa, lo va a disfrutar, se va a reconocer ahí, ¿no? Bueno, sí, yo leí todo el libro, hubo historias que me fascinaron mucho, el tema de cuando la gente se divorcia, qué pasa con los libros, incluso, ¿no? ¿Cuáles son míos, cuáles son tuyos? Sí. Eh, y de ese texto tuyo, hablas de tu experiencia de muy niña, alrededor de esos libros que tenías en la casa. Te quería preguntar, ya que vives desde hace 5 años y medio en Argentina, que te trasladaste de tu país natal, Perú, tus libros, ¿cómo fue ese traslado? A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, ha sido algo que acá llamamos contrabando hormiga. Es Ajá. decir, nunca he podido mudarlos todos, ¿no? He ido trayendo de 5 en 5, de 10 en 10. Siempre entre el café que me traigo de Perú o mis ingredientes para cocinar acá, voy metiendo libros como ingredientes de cocina, ¿no? Entonces, así voy haciendo. Entonces, yo no tengo acá casa propia, entonces ya es mi tercera o cuarta mudanza, ¿no? Entonces, lo más difícil de mudar son los libros, porque
y la biblioteca es lo más difícil de armar, porque nunca, como nunca es la casa definitiva, nunca hay un mueble a la medida de tu sueño, de Claro, esa mudanza, ¿no? Entonces yo he ido trayendo así de a poquito, como quien está contrabandeando algo importante, ¿no? Por la frontera, arrastra. qué Entonces bien, voy trayendo así, pero voy armando mi colección. Y tengo muchos dispersos por la casa, ¿no? Tengo mucho disperso. Ahorita mismo en la mesa en la que conversamos tengo 6, 7 libros, porque voy consultando todo lo que me gusta, lo voy consultando mientras voy escribiendo. No, qué no bien. escribo sin consultar. Claro. Te escuché en la Feria del Libro de Bogotá, a la que asististe hace 3 meses, Sí, que había una escritora. Hay una pregunta que siempre uno hace en estas entrevistas. Bueno, ¿cuáles son los escritores preferidos? Y te escuché de Cristina Peri Rossi. Me llamó mucho la sí. atención. ¿Por qué? ¿Por qué ese cariño con esta escritora uruguaya? Mira, yo creo que tiene que ver con que tanto los limeños como los montevideanos estamos siempre expuestos a un paisaje de río o marítimo muy, muy vasto y muy grande, ¿no? Entonces, ellos le llaman Rambla a su malecón, nosotros le decimos malecón, ¿no? Sí, Pero compartimos una visión de mar abierto o de río abierto, ¿no? Entonces, Cristina Peri Rossi está atravesada por su paisaje y está atravesada siempre por una pregunta sobre el amor, ¿no? Entonces yo me siento muy, muy afín a esas preguntas y a ese vacío, esa vastedad que te reconforta tanto como te abisma, ¿no? qué bien. Bueno, les cuento de paso que mañana viaja desde Argentina a Bucaramanga Katia Dawi, ¿sí? A quien tenemos hoy como invitada especial a Diálogos desde la biblioteca. Me estaba contando un poco su itinerario y bueno, llega mañana en horas de la tarde a la Ciudad Bonita y nos visitará jueves y viernes aquí en la universidad. El jueves a las 8 de la mañana tendremos la inauguración oficial y yo le he pedido a Katia que haga el discurso inaugural de este gran evento después de 50 años casi de haberse construido la biblioteca. Estamos pues en un momento de modernización que es muy importante para la comunidad universitaria y por eso quisimos invitarla a ella para esa conferencia inaugural. Vamos a dejar que nos hable un poco de algunas de sus obras. Aquí las he traído, ¿sí? Y quiero comenzar con un libro que además lo tenemos en exposición allá en la sala. Tenemos una sala temática cultural. eh, Vamos a celebrar en estos 3 meses los 100 años de la muerte de Kafka, los 120 años de la muerte de Chekhov, los 100 años de la edición de La Vorágine, también los 70 años de la muerte de Frida Kahlo. eh, y Esa sala temática cultural está acompañada, además de estos textos, homenaje de Kafka, Chekhov, La Vorágine, Frida Kahlo. Al lado tenemos buena parte de los libros de Katia Dawi, que ya la gente ha comenzado a husmear, digámoslo así, a Mm, mirar. Y uno de los libros que más miran, ¿sí? Es mm. este hermoso texto que además tiene muchas particularidades. Yo creo que ese libro, así como existe el poema más corto, ¿sí? Yo creo que este es uno de los libros más cortos, ¿sí? Que yo haya podido leer. Lo lee uno que como en 15 minutos, Katia, 15 o 20 minutos, ¿sí? Bueno, es que es para niños y para... Pero yo escribo para niños pensando para adultos también. Qué bien. Este es Patichueca, ¿sí? El nombre es divino, ¿sí? En Colombia decimos también Patichueca, Patichueco, ¿sí? Sí. Cuéntanos un poquito de Patichueca para que las personas que nos están viendo se entusiasmen con esta bella obra. Nació a partir de un vínculo entrañable que tuve con una perrita mía que falleció acá, que se mudó conmigo y tenía 16 años, ¿no? Entonces escribí
Escribí este libro pensando en que muchas veces en nuestros países se abandonan a los perros o a cualquier mascota cuando es viejita, ¿no? Porque supone más cuidado y más gasto. Entonces, quise escribir algo para reflexionar que nosotros también, o sea, nadie está precisamente rejuveneciendo, ¿no? Todos nosotros estamos envejeciendo y es terrible abandonar a cualquier ser vivo del que uno se hizo cargo, ¿no? Entonces, tiene que ver sobre esa idea del cuidado, de acompañar la vejez del otro, que simplemente es hacer un elogio de esta lentitud y no necesariamente la vejez es un problema o es una desgracia, sino es parte natural de cualquier existencia. No hay nada que no esté envejeciendo, ¿no? Entonces, es una perrita que se llama Patty y la mamá le va a decir al niño, ¿no? Mira, la quisimos cuando era chiquita, la quisimos Patty corta, Ajá, ahora vamos a querer Patty chueca, ¿no? Porque empieza a tener problemas para caminar. qué bien. Y tiene unas ilustraciones muy, muy, muy lindas, ¿no? Ah, sí, es que Eduardo Tokeshi Sí, es un gran pintor peruano, él es Nikkei, él es hijo de japoneses, entonces su trazo es muy japonés, es muy escueto, es muy sí, fino, y en una de las páginas hay una página doble, que es cuando la perrita va al veterinario. A Tokeshi se le acaba de morir el padre, y el veterinario es una ilustración de su propio padre. Pero lo que hacen los ilustradores del libro infantil, que es muy bello, es complementar nuestro lenguaje. sí, Entonces, a él se le ocurrió que en esta veterinaria haya muchas ilustraciones de otros perritos y otros animalitos que le han agradecido al doctor con su foto, ¿no? Entonces, yo no puse eso en el texto y a Tokeshi se le va ocurriendo cómo crear un lenguaje paralelo al lenguaje escrito, qué ¿no? bien. Ese es el arte de una ilustración infantil. Muy, 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 muy buen libro. Te confieso, este es el que más me ha atrapado. Sí, ya te digo por qué. ¿Quiénes somos ahora? Eh, una de las razones, bueno, aquí también está la historia de la perrita yendo a la veterinaria, etcétera, etcétera, Así ¿verdad? es, Sí. así es. Eh, quiero preguntarte varias cosas sobre este libro y después paso y mostramos los otros, haces un breve comentario y vamos cerrando. Esto es una boca, recuerden, para la presencia, la estancia de Katia Dawi el próximo jueves, viernes, aquí en la UIS. Eh, a mí este título me parece que tiene que comentarse porque parece una pregunta filosófica, ¿no? Es decir, uno ve ese título y no se le ocurre que sea un título de una obra literaria. ¿Por qué ese título, Katia? ¿Por qué quiénes somos ahora? Que además encuentra uno como la respuesta a esa pregunta, digamos, un poco más allá de la mitad del libro. Cuéntanos un poquito de eso. Mm, Porque esa pregunta es una trampa, Ajá, porque es irrespondible. ajá, ajá. Porque la pregunta no es quiénes somos, ¿no? El Sí, ahora exige un condicional. Vuelve la vida a un presente continuo, ¿no? Que es para mí uno de los tiempos verbales más lindos que hay, el presente continuo, ¿no? Es decir, todo está sucediendo en este momento, no hay otra cosa más que este presente que estamos atravesando, ¿no? Entonces, si fuera solo el quiénes somos, pero el ahora te condiciona a pensarlo a cada instante, ahora quién eres, y ahora quién eres, y ahora quién eres. claro, claro. Entonces, la respuesta solo puede ser ese movimiento, ¿no? Nadie es la misma persona toda la vida, ¿no? No daríamos cuenta sino de una evolución, ¿no? Hacia adelante, solo puede ser hacia adelante, ¿no? Aunque haya gente que involucione, las buenas evoluciones solo son hacia el futuro, ¿no? Entonces es una pregunta trampa que cualquiera se puede hacer, pero que nadie puede responder con precisión. Está bien, está bien. Te iba a preguntar, una de las cosas que más me gusta de esto es el escarabajo, el Renault 4 que llamamos acá. ¿A quién Ah, se le ocurrió la ilustración? Porque me parece que es muy significativa de cara a todo el entramado de la obra, el tema familiar, el padre de la obra que sale y fuma, la mamá al lado, las dos hijas atrás. Bueno, cuéntanos un poquito de esa ilustración de ese escarabajo. bueno, si uno ve un documental muy bueno sobre la Lima de los 90 que se llama Metal y Melancolía, Sí,
uno va a poder ver que Lima de los noventas solo habían escarabajos o bochos, ¿no? Solo había ese modelo de auto. Y ese modelo era el taxi, ¿no? Para todo. Lo manejaban hombres, mujeres, taxistas. En Perú, cualquiera saca un letrerito de taxi y es taxista. Ah, Cualquiera puede serlo. Entonces, es un auto muy representativo de una época, ¿no? Entonces, se nos ocurrió al mismo tiempo con Manuel Gómez Burns, el ilustrador, y con la gente en la editorial, con Penguin, ¿no? sí, ¿Por qué no es solo un Volkswagen y un padre que saca su mano humeante por la ventana, como estos padres fumadores que están en el texto, ¿no? Entonces, así nació. Tardamos mucho en llegar a que solo sea el Volkswagen, ¿no? sí, Pero a mí me parece que da cuenta y que resume muy bien la novela, ¿no? Esa Lima clase media tirando a baja, cuyo vehículo era el Volkswagen. bien, bien. Eh, con algunos amigos he leído unos apartes de esta obra, pero además como con una cierta trampa. Les voy leyendo este tramo, que ya te digo cuál es, y les digo, ¿reconocen algo acá? Y muchos de ellos que no son contemporáneos dicen, no, pues nada, no veo, yo no reconoce nada, no reconoce, no le suena a nada este tramo, y dijo, no, pues no, solamente lo estoy, pero a mí es esa parte donde estás narrando y de repente sales con, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas bellas que tiene la vida. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué es esta, sí, qué es esta cosa tan bella? Sí, Que además, sí, cuando pasas por ahí, sí te sabes la canción, pero no está en canción, obviamente está en prosa. ¿Cómo se te ocurrió eso? sí, Porque además está en varios apartes y me parece una cosa de las más bellas de ese libro. sí. Porque es la canción que me acuerdo de Año Nuevo, ¿no? Sí. Es mi típica canción de Año Nuevo, de bautizo y de todo lo que bailé cuando yo era chica, ¿no? Ajá. Entonces, para mí es una canción muy feliz. Era la canción que activaba la fiesta. O sea, la Sí. ponían y la gente se paraba a bailar, ¿no? Y moviendo los hombros. Era un carnaval. Entonces, a mí se me ocurre esa canción como la imagen de la felicidad. O sea, si hubo algún momento feliz en mi infancia, está Wow. prácticamente asociada a esa canción, ¿no? Porque era larga además, ¿te acuerdas? Era muy Sí, sí, larga. Entonces, total. no, y me acuerdo que pasaba pues la abuelita pasando los canapés, ¿no? El primo sirviendo la cerveza Sí, y sí, sí. duraba todo lo que duraba esa canción. Entonces los papás bailaban con los niños, sacaban a la abuelita, o sea, esa canción era la levantamuertos. Sí. Oye, pero ¿cómo se te ocurre? ¿En qué momento te ocurre? Y dice, bueno, aquí voy contando, obviamente estás en el contexto de la historia y te llega la canción de repente y dices, bueno, esto Sí, cabe aquí. ¿Cómo es eso? Eso es lo que quiero saber un porque poco. Porque es como dices, o sea, a medida que voy escribiendo, se activa una zona musical del cerebro Claro. en el que el paisaje está asociado a un soundtrack, ¿no? A una música específica. Yo no soy de poner, o sea, yo soy muy musical, pero no tengo mucha memoria musical, no tengo. Me sé nombres de libros, me sé nombres de películas, me sé nombres de actores, pero con la música yo me la olvido, ¿no? No la sé. No tengo buena memoria para decir, esto es R.E.M. o esto es la bachata no sé qué, no tengo Ajá, eso. ajá, ajá. Pero con esa canción yo sí sé. Mira, no me acuerdo muchas cosas, pero esa canción yo sí sé. Entonces, cuando escribo de un año nuevo, de infancia, se me viene como, no sé, como saber que en la ducha te bañas con agua, ¿no? No hay otra cosa con la que te puedas bañar, ¿no? Bueno, así se me viene, como algo que me es dado muy orgánicamente. Muy Y bien. lo puse, ¿no? Pero no hay muchas más canciones en el libro, me parece que quizás esa es la única, ¿no? No, creo que hay otra. Entonces, ¿sí? Sí, No me bueno, acuerdo, después lo mira, ni me miramos. acuerdo, pero No, esa me sí, acuerdo, esa te la sí. firmo, te la Estoy firmo. seguro, bueno, aquí conversaremos y te aseguro que Ah, hay otra. sí, hay otra de Romina y Albano. En la escena Ajá. de, en la escena de la tía, cuando va a morir la tía, hay una de Romina y Sí. Albano que es Felicita,
Esa Taratara, es. Para tataratatata, felicita, felicita. pero esa es. Esa, Ay, me esa. acuerdo más yo de tu libro. Pero ojo que me lo acordé yo, ¿eh? Bueno, vamos a terminar. Esta es una, bueno, yo amo las ilustraciones. Esta carátula es una cosa muy bella. Y Geografía de la Oscuridad. Yo quisiera que alrededor de este libro nos hablaras un poquito. A mí me llamó mucho la atención el título que le pusieron a tu conversatorio en la Filbo, en la Feria del Libro de Ujú, Bogotá. Eh, y de hecho creo que hice alguna intervención al respecto. eh, y el tema al que te invitaron era el tema de la familia, ¿verdad? Ese fue el tema sí, que pusieron en el stand para tu presentación. Eh, claro, cuando uno ve el escarabajo, el Renault 4 que llamamos acá, ¿sí? En la ilustración de la carátula y ve esta, pues uno dice, aquí hay un tema importante, lo que acabas de decir de los recuerdos, de la Navidad, todo eso que se activa, y eso que has dicho que es muy importante, ¿sí? Si recuerdo mi felicidad de infancia, recuerdo esos momentos, la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad. A todos nos pasa, ¿sí? Me decía un amigo psicólogo, ponga a alguien a que hable de su infancia en los momentos más felices y mírele el rostro cómo, y los ojos, cómo le brillan, etcétera, etcétera. Eh, mm, y a mí me gusta mucho tu obra, entre otras cosas, porque reconforta y lo trae, lo lleva a uno a esos momentos de felicidad, a ese encuentro muy familiar, que creo que se despliega en tus textos. Terminemos con eso, háblanos un poquito de la importancia del tema de la familia en tu obra. ujú. Bueno, para bien y para mal, ¿no? Sí, sí, para bien y para mal, eso es importante mencionarlo. Cuando empecé a escribir hace ya muchos años, eh, siempre aparecían estos padres y estas madres, ¿no? Muy volubles, muy cambiantes, muy contradictorios. Y me di cuenta que dentro de mi propia familia, mis padres eran grandes personajes, ¿no? Muy arquetípicos. Es decir, los cigarros, los peinados, los bigotes, los dos con escarabajo, ¿no? Había eran gente de su obsesión, gente pegada a su conflicto. Y eso me los volvía a mí personajes. Entonces empecé a escribir sobre lo familiar para mí, mis propios parientes, ¿no? Y con la edad he ido como cerrando ese ciclo de... yo creo que cuando escribo es el lugar a donde voy a pensar, Pedro. O sea, en la vida yo no soy una persona que, o sea, yo puedo estar muy normal en la vida, es decir, como cualquier otro, pero cuando escribo pienso muchísimo, ¿no? Entonces, yo escribo para entender mis circunstancias. Entonces, en esa escritura sobre lo familiar, fui entendiendo mis propios patrones, mis propios mecanismos de respuesta, mis propias defensas. Entonces, en Geografía de la Oscuridad, ese fue el libro que me hizo darme cuenta si bien es un libro con una temática sobre el padre, ¿no? Yo lo escribí después de leer Cartas al Padre, Carta al Padre Ajá. de Kafka. Eh, Me di cuenta que había muy poca literatura sobre padres, sobre los, ¿no? No madre, padre-hombre. Entonces, escribí ese libro y mis hijos, mis personajes hijos, ganaban. Pero no ganaban porque se iban de la casa tirando las puertas, sino porque se iban de la casa siendo gente con lenguaje. O sea, frente a la narrativa paterna, se instalaban en la vida, se instalaban en el deseo, se instalaban en lenguaje con lenguaje propio. Entonces se iban respondiendo, ¿no? Entonces me di cuenta que de esa misma forma yo me he ido, ¿no? Yo me he ido de las peores situaciones de mi vida, no mandando al diablo a nadie, ni tirando una puerta, ni peleándome horrible, sino me he ido diciendo algo con lenguaje, ¿no? Me he ido diciendo, a mí no me lo vas a hacer, ¿no? A mí no. Ujú, Entonces, ujú, con lenguaje me fui. Entonces, esa escritura, ¿no? Ahora lo nuevo que estoy escribiendo, ya no hay familias, ¿no? Hay amigos, hay otro vínculo, pero
Para mí, cuando pienso en familia, nunca es el padre, la madre, el hijo, sino también la familia extendida, ¿no? Los que uno deja entrar, los amigos, el vecino de enfrente, ¿no? Lo vincular, ¿de qué otra cosa podemos escribir sino de nuestros vínculos, nuestras relaciones y la perpetua amenaza de que se pierdan y se disuelvan, ¿no? Bueno, ya la conocieron un poco. Ella es Katia Adawi, quien estará el próximo jueves y viernes aquí en la Universidad Industrial de Santander. Ya escucharon, hay gente que para saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente necesita escribir. Es más o menos lo Mm. que nos ha dicho Katia en sus últimos renglones de esta conversación. Y también esto que me quedará sonando para siempre. Hay que irse con lenguaje, no hay que tirar la puerta. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante y ya vieron cómo en una escritora se despliegan pues como esos dos grandes momentos, el momento de la cotidianidad, este de estar en la vida eh, común y corriente, y ese otro momento de la escritura, que es una escritura reflexiva, que a mí me parece también que es una escritura muy fresca, muy tranquila, eh, muy serena en medio de todo el agite emocional que llevan esas líneas por dentro. Yo estoy muy complacido de que hayas aceptado esta pequeña entrevista y estoy más complacido por saber que llegas mañana a Bucaramanga y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Esta es la ciudad bonita de Colombia. Esta es la gran Universidad Industrial de Santander, una de las mejores universidades públicas de Colombia, y es un honor que estés con nosotros este jueves en la inauguración de nuestra bella, moderna y remozada biblioteca de la UIS. Pedro, muchísimas gracias. Me muero de ganas de que ya sea mañana, así les digo. O sea, la ilusión que tengo de estar en Bucaramanga y he estado estoqueando las fotos de la biblioteca. O sea, ya quiero estar allá mañana, así te digo. Así que muy agradecida por la invitación y va a ser un gusto conversar con todos ustedes. Muy bien. Bueno, esto fue Diálogos desde la Biblioteca. Muy buenos días para todos y nos vemos el próximo jueves y viernes con Katia Adawi en la Universidad Industrial de Santander. Un abrazo muy grande, Katia. Nos vemos Abrazo, muchísimas mañana y el gracias, jueves. Pedro. Bueno, Nos chao, vemos este chao fin a de todos. semana. Mil Gracias. gracias. Chao.